Buenas noches, queridos hermanos. En este día 6 de mayo vamos a ir comenzando nuestra transmisión en vivo. Daremos tiempo para que pues la gente se vaya conectando y especialmente estamos muy alegres porque hoy nos siguen acompañando. Saludo a mi madre que se ha conectado. Saludamos a todas aquellas personas que están a la espera de este. Vamos saludando a Mariela, saludamos a Samuel Chile, saludamos a Ángel Álvarez, saludamos a Yoconda. El Señor ya está aceptando la invitación. Lucía Álvarez, una bendición. Mucha gente orando por este maravilloso diálogo. Saludamos a Majo. Monseñor, todavía no podemos mirarle. Hola, hijada, Dios te bendiga. Seguimos a espera, debe ser el internet. Le pedimos mucho a Dios, a la Virgen María, que hoy podamos tener un buen internet. Hemos tenido algunos fallos. Saludos, Yoconda, Dios te bendiga. Monseñor, yo sé que está ahí, ha estado pendiente, pero no puede conectarse. Le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que rompa cualquier barrera. Saludos a Edgar Palmar, que se acaba de conectar. Hola, te bendiga, hermanita. Cuídate. Dios te bendiga, Edgar. Monseñor no ha podido conectarse. Imagino que es el internet. Dios mío, ayúdanos, ilumínanos. Hemos soñado, yo por ejemplo he estado muy animado con esta entrevista porque a Monseñor Ubaldo lo aprecio, lo amo y ha sido un gran pastor o es un gran pastor en mi vida. Monseñor está intentando ahí, se escucha algo, pero nada que llega. Saludos a Javier, saludos a Javier Alarcón, te bendiga. Saludos a Daniela. Monse, todavía no lo podemos ver. El internet está rodando ahí. Si me escuchas, no podemos verlo todavía. Debe ser falla de origen porque acordémonos que Monseñor se encuentra en Carora y pues el internet en otras partes de nuestra querida Venezuela. Monseñor, yo lo estoy escuchando un poquito, pero no lo veo. Saludos. Nada, se volvió otra vez a salir. Vamos a esperar a ver que se reconecte. Gran abrazo para ti, Dani. Un gran abrazo, Javier, y para tus hijos, la que está en Barcelona. Volvemos a agregar a Monseñor. Esperemos que esta vez sí pueda conectarse. Bien. Hay dificultades de internet. Sí, ya me estoy dando cuenta. No lo veo, pero lo escucho, Monseñor. ¿Usted me escucha? Sí, no estoy Bueno, intentando Monseñor. entrar, pero no he podido todavía. No, pero usted me ve o no me ve tampoco. Yo te veo bien, claro que sí. Ah, yo a usted no lo veo, pero bueno, si no lo podemos ver, por lo menos escucharlo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la vida? Bueno, eh, aquí estoy intentando con todas las posibilidades que me brinda el internet aquí desde Carora, pero pareciera que no nos quiere dejar vernos No, mutuamente. así es, así es. Pero bueno, el espíritu siempre desborda
y lo más importante es que podamos hacer un ratico de oración juntos. Yo le invito, Sí, Monseñor, a que haga una oración desde Carora por nosotros para comenzar este hermoso diálogo. Bueno, vamos a ver, esperemos que nos podamos ver, pero si no, por lo menos vamos a escucharlo, que queremos escucharlo. Deben salir y entrar. Voy a volver a salir. Monseñor, ya se ve un poquito. Ese es el internet, muy bien, felicidades, qué bueno verle. aquí estoy. Se ve perfecto, qué bueno, Dios es grande. Bendición. Gracias a Dios. Sí, las oraciones de todos los que están conectándose en este momento y están enviando sus saludos nos ha hecho posible este encuentro, Dani. Así es, su Desde excelencia. hace tanto Así es. tiempo que no les he podido darles un abrazo a ti y a tantas personas que seguramente están allí viéndonos en este momento y por una razón u otra, por un vínculo u otro, están allí presentes con nosotros en este momento. De verdad que cuando se unen varios hermanos en la fe, lo primero que se nos viene a la mente es que el Señor está en medio de nosotros. Tú me estás invitando a orar y yo creo que eso nos lleva efectivamente a pensar que, aunque sea de este modo virtual, que ha tomado tanta fuerza con tantas otras restricciones que hemos tenido, también el Señor nos hace entender que Él está en medio de nosotros. Y aquí también, aunque Él está, no lo vemos visiblemente, pero estoy seguro que a través de las personas que nos se están conectando a través de ti, a través de los sentimientos y los motivos por los cuales estamos aquí encontrándonos, el Señor se hace presente en medio de nosotros. Y esto es lo primero que yo quisiera en este momento evocar, y que lo hemos estado celebrando a lo largo de todo este tiempo de Pascua. El Señor ha querido no solamente venir, ha querido estar un tiempo físicamente, ha querido vivir una experiencia real y concreta de humanidad con seres humanos muy concretos en su tierra palestina, pero eso no ha sido lo único ni lo más importante. Lo más importante es que a partir de allí el Señor se ha quedado en medio de nosotros, no como un recuerdo, no como una imagen teórica, como un sueño, sino como una realidad. Y eso es lo que yo siento al aceptar tu invitación, al hacerme presente aquí en este programa, y al unirme a todas las personas que están contigo y que a través de ti o a través de mí han querido hacerse presentes. Gracias, Señor, porque más allá de la presencia del Padre Dani, la presencia de este servidor y la presencia de todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos, seres queridos, es el Señor al que nosotros buscamos. Es Él el que está en medio de nosotros. Es Él el que nos dice en el momento en que nos encontramos, con lo que estemos viviendo, con lo que nos rodea, con las circunstancias que a lo mejor pueblan nuestra mente o nos hacen un gran tic-tac en el corazón. Lo más importante y siempre y por encima de todo es decir: Señor, tú estás aquí, tú estás en medio de nosotros y te agradecemos y te bendecimos, igual que lo hicieron los apóstoles, los de Maús, los que te consiguieron en el jardín como María Magdalena, los que dudaron de ti y luego creyeron como Tomás. Ahí estamos también nosotros, aquí estamos nosotros diciéndote: Señor, creemos en ti, no te vemos, pero tú nos dices que has querido quedarte, y por eso esta noche, en este momento, reunidos de esta manera, a través de tantas distancias, creemos que tú estás aquí y te lo manifestamos, y te manifestamos nuestro gran deseo de que no sea solamente ahora, Señor, sino que sea siempre allí donde estemos emprendiendo cualquier cosa en este presente y en el futuro que viene. Nunca lo hagamos con la idea de que somos nosotros los que hacemos, sino que entendamos que lo primero que todo es
eres tú que te adelantas, como lo dijiste a los primeros, yo los voy a preceder en Galilea. Eres tú el que estás caminando por delante de nosotros como un buen pastor. Y nosotros, Señor, lo que queremos y deseamos es estar allí como una buena oveja siguiéndote. Donde tú vayas, yo iré, le decía Ruth a Noemí. Y hoy le decimos eso también al Señor. Donde tú vayas, Señor, yo iré. Donde tú estés, yo quiero estar. Donde tú me conduzcas, allí iré, Señor. Amén. Amén. Qué bonita oración, monseñor, qué bonita oración salida del corazón. Yo sé que sí, usted para mí, Sí. más que una autoridad, siempre se lo he dicho, que lo he respetado como eso, como una autoridad, es un maestro que da testimonio. Por supuesto que ese carisma que tiene de la vida religiosa le ha marcado mucho, pero me gustaría, Marca profundamente, ¿verdad? Sí, antes de, sí, antes de dejar una pasar a huella. antes de pasar a esa historia de vida, me gustaría que comenzáramos por lo primero. ¿De dónde viene? Dime. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llaman su papá, su mamá? ¿Dónde nació? Porque a mucha gente a lo mejor le conoce desde Maracaibo, pero no sale en su historia de vida. ¿Cómo llegó la vocación a su vida? Un poquito, algo rápido, porque me gustaría que habláramos mucho. Yo voy a invitar que si este diálogo a lo mejor, pues, el espíritu le invita a que hable, podamos a lo mejor cortar y volver otra vez por lo menos 15 minutos para que el diálogo sea bien bonito, ¿verdad? Cómo no, Dani? La noche joven, como dicen los muchachos, ¿verdad? Así es. Mira, bueno, mi historia es muy sencilla. Yo creo que la historia de todos nosotros es así de sencilla. Yo soy el último de una familia de 11 hijos. Mi papá y mi mamá provienen de la población de Cagua, en el estado de Aragua, allí pegado a la encrucijada, y la encrucijada pegada a Maracay. Y por razones que en este momento no vienen al caso explicitar, pero que se parece mucho a la de tantas y tantos venezolanos que en un momento dado desearon emigrar del pueblo a la ciudad. Se fueron, teniendo yo 7 años, a Caracas, y fue allí en Caracas donde llegamos al sector oeste de Caracas, Palo Grande, en un barrio llamado el barrio El Guarataro, que estaba a 2 cuadras prácticamente de una iglesia. Y como mi familia venía ya con una tradición católica muy fuerte, inmediatamente buscaron la iglesia y yo me dejé llevar por ellos, evidentemente. Y en la estela de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos y hermanas, pues entré a servir en esa iglesia desde los 7 años. Yo llegué a los 7 años a Caracas y desde esa edad misma, sin perder mucho tiempo, entramos en contacto con la iglesia de Palo Grande, que era una iglesia filial en ese momento de la parroquia San Juan, y la atendían los hijos de María Inmaculada. Pero yo creo, en mi memoria, que no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de ir, sino que antes de que llegáramos, un sacerdote se presentó en la casa. Ellos recorrían mucho las casas, visitaban, y un día se aparecieron por allí y bueno, invitaron, y yo creo que se respondió inmediatamente y generosamente a esa invitación. Todos nos metimos a trabajar en algo, a formar parte de algo. Yo entré como monaguillo en la cruzada eucarística infantil. Conocí a los hijos de María Inmaculada, que todavía se siguen llamando padres franceses, aunque yo creo que no queda ya ninguno. O si quedará uno, es mucho. Sí, creo que queda uno. Sí. El padre Francisco, Sí. Los demás ya son venezolanos. Pero bueno, en el momento en que yo llegué había 2 españoles, los demás eran franceses, y había un venezolano, el padre Helio Rago, que en ese momento también me ayudó mucho con su ejemplo, con su juventud, y con el ser venezolano, hacerme ver que no era necesario ni ser francés ni ser español para desear ser sacerdote. Por lo siguiente, yo me sentí animado también a presentar mi candidatura desde esa edad prácticamente, aunque todo se concretó después a los 13 años, cuando llegó el momento de dejar la primaria y empezar la secundaria. Los padres me preguntaron si yo quería continuar con ellos,
o no. Entonces yo les dije que quería continuar con ellos, ya no como monaguillo, sino como candidato vocacionable. Y entonces me dijeron, bueno, para eso habría que irse a Francia, porque allá es donde tenemos nuestro seminario apostólico. Bueno, por supuesto que yo no podía tomar la decisión solo, pero apoyado por mis padres y animado por ellos, pues dije que sí. Y por eso me lancé a esa aventura desde los 13 años a ir a estudiar la secundaria en Francia, en el Colegio Apostólico de los Hijos de María Inmaculada. Allí me conseguí que era el único latinoamericano, un montón de españoles y muchos franceses. Y ahí hice mis estudios de bachillerato, luego hice mi noviciado como religioso hijo de María Inmaculada, hice mis primeros votos. Después de eso, allí mismo, en otra casa de formación bastante cercana a la primera, hice mis estudios de filosofía, y después de concluirlos, ya se me presentó la opción de mis superiores de que me fuera a formar en teología en Roma, y así fue. En primero coincidió esos estudios de teología dogmática. Yo me gradué en teología dogmática con las sesiones segunda, tercera y cuarta del Concilio Vaticano II. Así que estuve inmerso de una vez en ese gran giro, ese gran Pentecostés, ese macro Pentecostés que se produjo allí, que cuando se produce y uno está en el medio, uno no se da cuenta a lo mejor de la magnitud que tiene, bueno, por la juventud y por la inexperiencia, pero con los tiempos que ha pasado ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que Dios me dio una gracia inmensa de poder vivir el Concilio Vaticano II muy de cerca y de muchas maneras. Qué bueno, monseñor. ¿A qué edad se ordenó sacerdote? Mira, yo hice los años de teología todos en Roma, primero residenciado en el seminario francés, luego en el Pío Latino. Terminé allí, bueno, un año antes de que terminara, 2 años antes de mi conclusión de estudios teológicos, como tenía poco contacto con Venezuela y los padres querían que yo conociera más mi realidad para poder optar de una forma más libre y más madura al sacerdocio, a la vida religiosa, me pidieron que regresara al país, y aquí en Venezuela entonces estuve un año completamente dedicado a estudios de educación en la Universidad Católica. Al finalizar ese año decidí regresar para concluir mis estudios teológicos. Me gradué en Roma y en ese momento tenía 27 años. Volví a Venezuela, volví a iniciar los estudios de educación en la UCAB, y en el transcurso de ese primer año, al regresar de Roma, recibí la gracia de la ordenación sacerdotal a los 27 años en la Catedral de Caracas, de mano del cardenal José Humberto Quintero, el primer cardenal de Venezuela. Qué maravilloso, monseñor. ¿Cuántos años de ordenado tiene, sacerdote? Sacerdote tengo 52. 52. 52 años. Sí. Qué bueno. Estoy en los 52. ¿Y de obispo? El próximo 27 cumplo 30 años. 30 años, imagínense, qué maravilloso. Mire, ¿cómo fue esa experiencia? Ya desde que lo vieron en los estudios, en la formación, la gente decía, usted va a ser obispo. Cuénteme eso, ¿usted tuvo alguna experiencia de eso o todo es plenitud del espíritu, como dicen? A ver. Mira, sabes que en el seminario francés se residenciaban también varios obispos, muchos obispos franceses, pero por supuesto ahí los contactos eran privilegiados con los franceses, no con los que estábamos allí. Como no éramos huéspedes, éramos parte, pero evidentemente más interesados estaban los franceses en tratarlos. En el seminario Pío Latino también se residenciaron algunos obispos venezolanos, y bueno, yo me acuerdo perfectamente de unos 6, 7 de ellos que estaban allí, y de vez en cuando por las noches nos daban la oportunidad de ir a platicar con ellos, ¿no? Así que desde ese momento la figura del obispo se me hizo como cercana, se me hizo familiar. Nunca tuve la impresión
porque no me tocó nunca ver al obispo como un ser distante, lejano, difícil de Claro, tratar. Y por supuesto que eso en ningún momento hizo que me pasara por la cabeza que algún día yo podría ser. claro, Nada, pero por lo menos me hizo ver que era una figura importante dentro del andamiaje jerárquico de la iglesia y claro. que con él se podían establecer relaciones cercanas, amigables, de padre a hijo, ¿no? Eh, Y algunos como me usted lo, trataron más de cerca, otros no. y como usted lo dice, estaba Dime. creciendo en una iglesia que estaba totalmente renovándose, ¿no? Con el Concilio Vaticano II. Y usted Sí, prácticamente en Venezuela fue partícipe de esa experiencia de renovación. sí, porque mira, al final del concilio tuvo lugar el primer sínodo universal de la Iglesia Católica y como pidieron candidatos para trabajar como intérpretes, yo tuve la oportunidad también de ser aceptado como intérprete en el primer sínodo. Entonces, ahí no fue ya solamente, bueno, Claro, yo participé también como miembro de una coral para cantar una de las misas del concilio en el aula de San Pedro. Y también, como formaba parte de la coral de la Gregoriana, también tuve la oportunidad de cantarle junto con mis hermanos seminarista, porque yo llegué de seminarista, me ordené después a muchos obispos que llegaron. Entonces, en el sínodo, bueno, ya vi el panorama grande de obispos de todos los continentes que se aglomeraron allí y para los cuales nosotros estábamos prestando un servicio de iglesia universal. Así que quizás, bueno, Roma te da eso, ¿no? Te da una conciencia muy profunda de que la iglesia es católica, lo que significa ser católico universal, que abraza absolutamente toda cultura, toda raza, toda nación, todo pueblo, y eso se ensancha muchísimo la mente y te da un corazón muy grandote también. Y nuestro fundador, que Luis María Boduán, yo lo siento todavía, mi claro. fundador, aunque no pertenezco así tan de lleno a la congregación de los hijos de María Inmaculada, decía que había que dejar ensanchar el corazón, había que dejarlo que tomara su plena latitud, su plenitud, porque desde allí, mientras más ancho y más amplio es, bueno, eso parece como muy agustiniano, ¿verdad? También, Dani. Sí, señor. Eso hace que nos De hecho, llegue mejor las cosas, nos sintonizamos más, nos empatizamos más. así es. De hecho, le iba a preguntar, yo sé que usted, pues ahorita esto es completamente diocesano, pero esa formación estructural está en las venas, ¿no? ¿Qué es lo que más le gustó de ser hijo de María Inmaculada? O de serlo todavía, porque eso está ahí en su corazón. ¿Qué es lo que más le gusta de Mira, ese carisma? yo le debo, bueno, tanto, y sería muy largo enumerar todo, pero lo que más me gusta del carisma es el corazón mismo del carisma, que es el misterio de la encarnación. Y nosotros tenemos como lema, y el verbo se hizo carne. De hecho, en el primer lema que yo escogí para cuando era obispo de Ciudad, cuando fui obispo de Ciudad Guayana, y tomó la condición de hombre. Y ahora aquí en Maracaibo tomé también como lema sencillamente y el verbo se hizo hombre. Es un misterio que para mí me ha fascinado. Desde que nos reunieron a todos en el noviciado, nos decían, bueno, métanse en la escuela del verbo encarnado. Sepan, decía el fundador, que no hay nada más admirable, nada más hermoso que contemplar que Dios se hace uno de nosotros por amor para desde dentro, desde nuestra misma condición, sacarnos y salvarnos. Y bueno, es un misterio que para mí me parece formidable desde el punto de vista del crecimiento personal, desde lo que significa la inmersión en la realidad para desde dentro trabajar y servir al otro y entender que la También salvación... es agustiniano, la interioridad. Sí, 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 sin duda alguna que todo esto se entrecruza, Dani, ¿verdad? Así, Pero señor. yo no me canso, de verdad, no se me agota nunca la curiosidad, el deseo, la profundización de ese misterio y sobre todo ahí se nos pide, y yo lo llevo así, lo vivo así, que no es un misterio para tratar de comprender,
sino es un misterio para tratar de acogerlo, de vivirlo, de saborearlo y de adorarlo. Y que en la medida en que eso se vuelve allá adentro como se deja trabajar y uno se deja trabajar por él, lo que vaya emergiendo es lo que va quedando de la encarnación en tu vida. Así es, monseñor. Mire, yo antes de pasar a la experiencia del obispo como tal, quiero resaltar, hoy estamos en el mes de María. Le voy a hacer una pregunta pícara, que no sé si la pueda responder porque ha estado en diferentes momentos y ciudades. Yo tengo dos respuestas en mi mente, pero vamos a ver cuál es la que responde usted. ¿Cuál es la advocación mariana que más le ha marcado en su vida y la que usted le reza más? Si la quiere responder. Porque puede ser que a lo mejor Mira, haya heridas de susceptibilidades por ahí. Te voy a responder así sencillamente, sin ningún tipo de complicación para mí. Te voy a dar una comparación que a lo mejor va a parecer un poco chistosa o hasta algunos escandalosa, ¿no? Pero te la voy a contestar así para que a ver si algunos de los que nos están oyendo me entienden. Eso es como si tú me preguntaras de qué club de béisbol es usted. Sí, por eso se la pregunté, para ponerlo en Bueno, 3 y 2. en 3 y 2 me pusiste, pero mira, sabes, yo aprendí a llamar a la Virgen como mi madre María. De hecho, el fundador nuestro, Luis María Boduán, decía, yo los pongo en manos de María. Y el título que nosotros llevamos es Hijo de María. Entonces, claro, un hijo de María es una persona que trata a María de mamá. Entonces, yo desde hace tiempo nunca le puse así como una etiqueta favorita a la Virgen María, sino que siempre he tratado de ser un pequeño hijo de María, un humilde hijo de María, y ella me ha ido paseando, de algún modo, por tantas regiones y tantos territorios, donde yo voy descubriendo entonces sus títulos, no tanto como títulos dogmáticos, ni títulos históricos, sino como piropos, así creo que lo llamaba también San Juan Pablo II, Pablo II. maneras cariñosas de llamarla, bueno, así como en una familia, cuando uno está en su casa, uno Claro. generalmente encuentra un apodo cariñoso. Yo no sé cuál te habrán puesto a ti en tu casa, ¿no? Pero mi mamá me decía mi Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, es Respondió bonito. muy bien, monseñor. Respondió muy bien. Mire, monseñor, una pregunta. Siempre los sacerdotes nos hemos abrazado a María Santísima y en algunos momentos hemos sentido que ella nos ha rescatado de algún momento. ¿Usted tiene algún testimonio en este mes de María que usted haya sentido que María Santísima lo haya sacado a lo mejor de algún momento de tristeza, de soledad, de oscuridad? Es importante hoy en este tiempo de pandemia que vayamos a María Santísima y que podamos Sí, consagrarnos a ella mira, para llegar a... yo no te voy a contar una historia concreta, una anécdota concreta, pero lo que sí te puedo decir es que bueno, de chiquito yo no tengo memoria de cómo trataba a María, pero déjame contarte una historia que sí vale la pena contarla. Yo creo que la he contado en otras oportunidades, pero es esta. De monaguillo, bueno, yo me había ofrecido para servir a la misa más temprana, la misa de 6 de la mañana. Los padres preguntaron quién quería y yo me ofrecí, sencillamente. Y entonces, bueno, eso significaba que me tenía que levantar temprano y en unos primeros tiempos me acompañaban porque estaba pequeño, pero a medida que fui creciendo, pues me dejaron ir solo, sobre todo que no era tan lejos la casa mía de la iglesia. Y una mañana, mientras yo me dirigía a la iglesia, eh, vi que un hombre estaba apresurando el paso detrás de mí y yo sentí que me estaba persiguiendo y que yo estaba en peligro.
porque a esa hora pues no había mucha gente a quien acudir. Ya no podía volver para mi casa, así que me eché a correr en dirección de la iglesia y vi que subir todas las escalinatas para llegar a la Virgen, a la puerta de la iglesia era mucho y no iba a alcanzar. Así que seguí corriendo por lo más llano y llegué delante de la casa parroquial y que tenía en ese momento sus puertas abiertas. Y allí en toda la puerta estaba una imagen de la Inmaculada Concepción colocada sobre una mesita que está protegida, pero cuando la puerta está abierta, ella está allí. Yo lo único que sentí que podía hacer, porque no se me ocurrió otra cosa, es meterme debajo de la mesita donde estaba María. Qué Y el bonito. hombre pasó derecho, y no sé si me vio o no me vio, o le entró algún respeto. El hecho es que siguió y se desapareció. Ah, Yo salí de la mesita y, bueno, con el corazón latiendo a millón, toqué el timbre y entré y me dieron me calmaron, a lo mejor me tranquilizaron y pude prestar mi servicio en la misa de 6. Yo creo que eso fue como un símbolo que yo viví allí, porque después yo me he sentido siempre como debajo de la mesita donde está María. lo cubrió con su manto, coloquialmente, lo cubrió con su manto. Coloquialmente, me cubrió con su manto. Qué Me hizo bonito, invisible monseñor. la madre. Qué bonito. Yo pregunto esto porque yo, como siempre, he vivido con personas con historias de vida, Agustino, y siempre, mayoritariamente, ellos tienen una historia con María Santísima. Yo también la he tenido en mi historia de vida, en mi corta edad sacerdotal, y es maravilloso cómo María nos lleva en su corazón como hijos sacerdotales. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque cada vez más me enamoro más de ella y ese amor no es para ella, es un amor que es para llevarme a su hijo muy amado. Yo creo que eso es importante decírselo a la gente porque a veces se nos olvida esto, de que lo que quiere María es nuestra salvación. Lo que quiere María es que seamos felices, que tengamos fe, que seamos fuertes. Y pues en esta historia sacerdotal, pues nosotros necesitamos mucho de María Santísima, muchísimo, diría yo. Yo diría Eh, que para mí la Virgen María me ha hecho pasar, ella ha pasado en mi, digamos, en mi vida, ha pasado de la mente al corazón. Eh, claro, porque estudiar en la universidad uno entra en el estudio de la historia de los dogmas, estudia mariología, trabaja conceptos, trabaja historia, trabaja dogmas, y se vuelve uno de algún modo, bueno, estudiando en contexto europeo y en contexto francés, donde uno es muy racional y muy lógico en las cosas, eh, corre el riesgo, ¿verdad? Y desconectado de su pueblo, de su gente, que vive y vibra las cosas de la fe de otro modo, uno corre el riesgo, y yo lo corrí y yo lo viví, de quedarte en una esfera que no te pone en el nivel de tu pueblo, de donde vive tu gente. Más aún, acuérdate, bueno, a lo mejor no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo que esa época fue muy controversial y hubo en unos años en que la influencia de otros grupos no católicos influyeron mucho dentro de la iglesia y hubo como cierta tendencia a rechazar imágenes y todo lo que representara la Virgen María. Y todo eso deja su huella en uno. Y yo me he dado cuenta que a medida que he ido avanzando, en mi vida, la Virgen María me ha ido robando el corazón. qué Y no ha bonito. sido ya la que yo explico, la que yo entiendo, la que yo admiro, sino la que yo amo, de verdad, y la que Y siento cada día yo más, lo he notado en mucho sus más. homilías. Yo lo he notado mucho en sus homilías. Por ejemplo, yo tuve la dicha de vivir 10 años en el Zulia y siempre iba a la Chinita y yo veía como en sus homilías de la Chinita usted iba avanzando en una profundidad no tanto teológica, sino de relación de amor, como el Evangelio de San Juan, ¿no? Que se desliga un poquito de lo sinóptico para vivir esa experiencia de relación que tuvo con el discípulo más amado. Y eso para mí, vuelvo a insistir, es maravilloso. Monseñor,
quiero preguntarle, importante, ¿a qué edad lo ordenan obispo y cuál es su primer destino? Bueno, la ordenación episcopal tuvo lugar en 1990. Yo tenía 49 años. Y yo 10, y Eh, yo 10. y tú 10. Yo pensé que todavía era bebé de pecho. No. Tenía 49 años, ya tenía 20 y pico años, 22, 23 años de sacerdote, y estuve un año de obispo auxiliar en Caracas, con el cardenal Lebrún y con mis dos otros hermanos, Mario Moronta y Diego Padrón. Éramos conocidos así una como guará de trío, ¿no? los tres mosqueteros. Y bueno, yo pensé que iba a quedar mucho más tiempo con el cardenal, porque de verdad que el cardenal Quintero, el cardenal Lebrún, fue para mí un padre, un modelo de padre, de pastor, de amigo, y que me fraguó, me enseñó a ser pastor, a ser obispo, porque él él vibraba lo pastoral, lo servicial, lo dedicado a los otros. Un año después, después de haber servido en ese tiempo en Caracas, me llegó el nombramiento para ser obispo de Ciudad Guayana. Y entonces me tocó ser el tercer obispo de Ciudad Guayana. Ahí llegué en 1991 y estuve prácticamente desde el 14 de julio del 91 hasta el 2000, prácticamente octubre, noviembre del 2000, en Ciudad Guayana. Fueron casi prácticamente 10 años. Bueno, uno lo llama el primer amor, porque una cosa es ser obispo auxiliar y otra cosa es de verdad ser el padre y pastor de una diócesis. Es completamente distinto. Claro. Sí, sí. Y de verdad ¿Qué resalta de ese primer momento o de ese primer ciclo como obispo? ¿Qué resalta? Del pueblo de Guayana, de la ciudad, de sus sacerdotes. ¿Qué resalta de allí? ¿Qué le marcó? Yo creo que allí, si yo allá en Roma vi lo inmenso, lo grande que es la iglesia, en Guayana entendí lo inmenso, lo grande que es el pueblo y que es nuestra gente de sencilla. De verdad que yo me he paseado por muchos lugares de Venezuela y mi trabajo me ha puesto en contacto con muchísimas regiones, pero cada una tiene una riqueza increíble, ¿no? Y uno no puede, uno se da cuenta es tratando al venezolano en su región, en su lugar, qué riqueza tan grande tenemos, ¿no? Y lo que me gustó mucho del pueblo oriental es su llanura, su capacidad de empatizar, de entrar inmediatamente, de agarrarte, pues, y sentirte que estás viviendo con ellos lo mejor. No es un pueblo muy trabajar allá totalmente quizás bien estructurada, pero era como un material, una materia prima, y lo utilizó voluntariamente porque aquella tierra es tierra de materias primas. Bueno, era también así como un pueblo muy maleable, el niño, el joven, para lo bueno y para lo malo también, todo dependiendo de quién, en manos de quién caiga. Y lamentablemente lo vemos, ¿verdad? Lo que es en eso el pueblo venezolano, que en su bondad, en su maleabilidad, quien lo agarre y lo quiera dañar, pues lo daña indudablemente. Pero yo de verdad que podría decir que además de lo que aprendí en Caracas con el cardenal y con mis demás hermanos, Mario y Diego, puedo decir que allí eso fue para mí una gran escuela de ser un pastor asequible, a la mano, en contacto directo, tanto con la gente como con los sacerdotes. Éramos realmente como una familia, una gran hermandad.
Qué bonito, monseñor. Una pregunta así, tú sabes que la gente siempre le gusta saber de esos misterios en lo íntimo de Roma. ¿Qué le dijo su santidad Juan Pablo II cuando lo consagró? Mira, el Papa San Juan Pablo II lo conocí yo, bueno, le debo todo porque él fue el que me dio el nombramiento de obispo auxiliar, él fue el que me dio el nombramiento un año después de obispo de Ciudad Guayana y fue él también el que me envió para Maracaibo. Pero poco, la ordenación episcopal, la consagración episcopal la recibí en mayo del 90, 27 de mayo del 90 y finales de junio, principios de julio, fui a Roma y bueno, por supuesto que no tuve una audiencia privada con el Papa, ni mucho menos, ni lo buscaba. Pero en la audiencia general, los obispos tenemos siempre la posibilidad de saludar al Papa personalmente después de la audiencia. Y yo me acerqué, creo que andábamos con otros obispos, bueno, siempre hay muchos obispos allí. Cuando me tocó el turno, él me saludó y me miró a la cara y me dijo, ¿y usted tan joven ya es obispo? Me dijo, seguramente porque me vio una cara de niño, ¿no? Yo le dije, Claro, bueno, pero yo no tengo pasando padre, usted fue el que me escogió, le dije yo. está bien, está bien. Tan jovial, Juan Pablo II. Para mi vida vocacional marcó una gran experiencia. Me imagino que para tu vida de obispo también la marcó, porque fue un gran testimonio en la humanidad. Sí, de verdad que yo llevo mucho la huella de él en mi vida. Como memoria, el que me ha marcado profundamente en mi memoria como digamos, seminarista, fue San Juan 23, su figura de padre bueno, ¿no? De papa bueno, de hombre bueno. Eh, como visión profética me ha marcado mucho San Juan Pablo VI, porque cada día veo que lo que él dijo, hizo en esa porción de tiempo es de lo que estamos viviendo. Pero desde el punto de vista de la relación, del contacto, del trato, del buscar, el estar en contacto con la persona y encontrarse con ella, San Juan Pablo II. Yo creo que el hombre, él tenía ese gran don, que es el don que está de algún modo allí como reflejado en el Evangelio de Juan, que tú citabas anteriormente, que es el Evangelio de la relación, el del encuentro, el de intimar en un encuentro, no quedarse en un conocimiento superficial, así, episódico y ocasional, sino aprovechar al máximo las posibilidades de enriquecerse mutuamente a través de la relación con Jesús, de Jesús con el Padre y de Jesús con los hermanos. Monseñor, ¿cómo llega al Zulia? Cuénteme. ¿A qué edad llega al Zulia y en qué momento histórico llega al Zulia? Bueno, mira, el Zulia para mí fue una cosa inesperada porque yo vivía por allá en Guayana. Tú sabes que en esa época todavía no existía el fragor de toda esta tecnología que nos hace ahora vivir permanentemente interconectados. Eso no existía. Entonces, y si existía, por supuesto, el celular era de una manera mucho más restringida. Por consiguiente, decirte que yo estaba al tanto de lo que estaba pasando en el Zulia, no lo estaba. Por un lado, yo estaba enfrascado en lo mío, me amaba a Guayana, me gustaba Guayana, me gustaba trabajar con mi gente y por consiguiente yo no estaba pensando nunca en dejarlos y buscar otra cosa, porque cuando a ti te llena el Ahí viene la corazón pregunta, algo, viene una pregunta rápida. Le costó eso? ¿Dejar Guayana? sí sí me costó, claro que sí, con desgarrón fuerte. Eh, Uno dice, los surianos dicen que uno siempre llega al Zulia llorando y se va llorando, ¿no? Así es, así es, Y así es. efectivamente yo llegué casi llorando porque, bueno, si yo acepté el Zulia, lo hice porque, bueno, me lo pedían
Y yo aprendí, desde religioso, aprendí que somos hijos de la iglesia Obediencia. y para la iglesia, y por consiguiente obedecer a lo que la iglesia te pida. Yo nunca sentí que me lo estaba pidiendo, nunca he visto la figura así de un superior o de un ser concreto con límites y defectos que lo puedes tener como cualquier otro ser humano. Si no he visto, pues la iglesia me lo pide, yo no tengo razones para dudar de que ella lo ha pensado, ha buscado y ha encontrado en mí a alguien que podía servir. Pero bueno, la historia es que ese nombramiento me llegó de una manera muy anecdótica también, porque normalmente a uno lo llaman a la nunciatura para sentarte en un silloncito que hay ahí en un salón y ahí te comunican el nuncio que el Santo Padre ha pensado en ti. En el caso de Guayana fue así, pero en el caso de Maracaibo no fue así, sino que estábamos en un curso, en un retiro cerca de Los Teques, en la Macarena, y había una recepción con motivo de una fiesta del Santo Padre, y el nuncio nos invitó a todos los obispos. Yo estaba allí en ese momento, y por supuesto que fui, y al final nos dieron muchas cartas, pero eso tampoco me llamó mucho la atención a mí, porque generalmente cuando nos ven nos entregan cartas de todo tipo. Todo tipo. Y agarré yo el paquete y me lo llevé para la Macarena otra vez. Llegué allá y los puse todos sobre la mesa. Después de comer a las 11 de la noche, dije, me voy a acostar. Pero cuando estaba ya a punto de dormirme en pijama y todo, dije, bueno, voy a abrir ese sobre a ver qué es lo que dice. Y por supuesto que esa noche no dormí, porque el sobre decía que el Santo Padre me había designado arzobispo de Maracaibo. A esa hora, yo decidí llamar de una vez al nuncio y le dije, mire, yo no estoy en condiciones de contestar esto ahora, pero sepa que me llegó, para que usted sepa que yo tengo la carta y usted seguramente está esperando qué pienso yo, pero deme un chance hasta mañana que yo pueda digerir esto. Y me dijo, tranquilo, yo sé que no va a dormir, pero mañana. Y así fue. Al día siguiente, pues ya con todo lo que eso pudo significar para mí, le dije que sí. Así que llegué, no a regañadientes ni contrariado, no, porque uno le da tiempo después para madurar estas cosas, ¿no? Entre el nombramiento y luego la llegada pasan 2 o 3 meses y eso hace que las cosas se vayan aposentando. Pero claro, una vez que estuve en manos ese nombramiento, pues me tuve que enterar un poquito más de cómo estaba la situación. Y yo sabía entonces que las cosas no andaban así como muy fáciles. Pero sé que allá estaba esperándome la chinita y que se había hecho un esfuerzo grande para que el nombramiento calzara casi, bueno, me imagino que lo que se quería era que yo llegara antes de la fiesta de la chinita. No fue posible porque el presidente en ese momento mantuvo más tiempo mi presentación de lo que en realidad se esperaba. Entonces no me dio la oportunidad de estar en esa fiesta de la chinita. Mandé un saludo, pero ya también sentí que bueno, ella me iba a ayudar y que iba a estar de nuevo debajo de su mesita. De hecho, la primera visita que hice fue a ella y me gustó tanto que tuvieran ese gesto conmigo de que al llegar a la chinita nos trasladamos caminando a la catedral y sacaron la reliquia, la imagen de la chinita y me la pusieron a caminar delante de mí. Así que las 7 cuadras, ella iba adelante y yo iba detrás, agarrándome de la sombrita y de su manto lo más posible para que desde ese momento la carga se me hiciera llevadera. Se me hizo y se me hizo cada día más llevadera. Y bueno, tú sabes cómo es el pueblo zuliano, que no tarda mucho en ganarte el corazón y hacerte verdaderamente sentir que eres parte de ellos y ellos parte tuya.
¿Qué resalta de ese otro ciclo? Porque ahora viene no como, solamente como obispo, sino como arzobispo de una provincia. ¿Qué resalta de toda esa experiencia en el Zulia y de sus alrededores? ¿Qué es lo que más le marcó y lo que más le Bueno, llamó la yo le atención? agradezco. El zuliano es una persona muy familiar, en el sentido doble de la palabra, ¿verdad? Familiar porque vive en dimensión familiar, hacia adentro, y vive en dimensión familiar lo que es ser zuliano, o lo que es ser maravino, o lo que es ser cañadero, o san francisquero. A eso siempre le da una dimensión familiar. Allá fue donde aprendí el por qué se llaman primo, ¿no? O el primito, o hermano, porque es que eso es lo que poco a poco te va marcando el ritmo de la vida zuliana. Formar parte de una gran familia. Y claro, cuando se tiene una madre como la Chinita, que tiene esa capacidad tan inmensa de abarcar tanta diversidad, tanta gente, tú sientes que sí es posible. Desde lo más chiquito hasta lo más grandote, formamos una familia. Yo diría que eh, yo aprendí eso, a amar profundamente la familia chiquita y la familia grandota en todas sus dimensiones en el Zulia, porque el Zulia tiene eso también, que a mí me gustaba mucho una expresión que me decía un sacerdote que quise mucho, como tantos de ellos, los quiero a ellos, pero diga este quise porque él murió, el padre Norberto, que ellos tienen expresiones muy propias y él Muy cuando quería propio, hablar de algo grandote decía era algo, un saladillero, algo, era un saladillero. decía algo mamarrudo. Entonces, yo entendí después que eso de mamarrudo es que ellos piensan así, las cosas en grande, las cosas inmensas, las cosas grandotas, no se puedan abarcar casi, ¿no? Eh, y eso también es una dimensión importante para uno, porque eso te evita a que tú te restringas, tú te vuelvas egoísta, tú te encojas hacia ti, sino que aprendes a abrirte, aprendes a darte, aprendes a entender que no, el mundo no eres tú nada más y unos poquitos, somos todos. Y en el Zulia aprendí que uno tiene que trabajar por un grupo humano que tiene su identidad propia, la tiene, pero no es cerrado. Es una identidad propia que se vive desde dentro para proyectarlo hacia afuera. Y eso es hermoso también. Y eso es que muchas cosas no la entiende mucha gente de fuera del Zulia y creen que el zuliano es una persona que se encierra o es una persona que está pensando nacionalísticamente. Eso muy lejos está de lo que es un verdadero corazón zuliano. Así es, monseñor, qué bonito escucharle hablar de su pueblo. Yo soy un testigo fiel de cómo usted ha amado a su pueblo, lo ha amado y lo sigue amando, porque ahora resulta que usted renuncia y una vez me dijo, ya Dani, ya voy a descansar, y de repente le dicen, bueno, monseñor, tiene más trabajo todavía. ¿Cómo es eso de que es obispo emérito, pero ahora está en una experiencia de mediación ahí en la diócesis de Carora como administrador apostólico? Qué maravilloso es Sí, poderle ver todavía con alegría, con fuerza, pero con esa mano de misericordia que siempre ha tenido para la iglesia. Ese amor a la iglesia, de verdad que yo doy testimonio de eso. ¿Cómo se ha sentido en Carora? ¿Cómo lo han tratado? Cuénteme. muy bien. Aquí estoy en la casa episcopal del obispo de Carora. Yo me siento un simple administrador y sé que mi trabajo es abrir el camino, facilitar el que pronto, lo más pronto, cuando Dios lo tenga determinado, llegue el pastor, sea que regrese Monseñor Tineo, sea que regrese otro, pero que venga pues el pastor que debe de venir acá. Pero mientras tanto, de verdad que me siento muy feliz. Aquí es donde me doy cuenta que cada región tiene una identidad propia. Es impresionante cómo estas dos realidades que están aquí, que es el municipio Torres y el municipio Urdaneta, haya
notas, características que son de verdad identificadoras de este sector del Estado Lara. Y yo no conozco bien toda la realidad larense, pero aquí quizás la peculiaridad que tiene esta zona por su geografía, su orografía, ha forjado un pueblo muy emprendedor, gente de mucha garra, mucha capacidad de trabajo, que no se amilana por las dificultades. Uno dice, cuando uno ve tanto arenal y tantos cauces secos y tantos pedruscos y tanta tuna y tantos fujíes, ¿qué puede salir de aquí? Y bueno, es increíble. De aquí salen maravillas, lo que es capaz esta región de dar. Y no da más, porque no es que la gente no quiera, es porque de verdad le niegan a que pueda dar más. Pero aquí hay para dar mucho más. Y la capacidad que tiene este pueblo es inmensa. Aquí yo he llegado sobre todo a escuchar, a mirar, a ayudar, a servir y a aprender. Porque si hay algo que la vida me ha ido enseñando con el pasar de los años, es que no hay nada más maravilloso que dejar siempre espacio para el aprendizaje, para no considerarse uno ya un hombre hecho, experimentado, que lo único que tienen que hacer los demás es callarse porque uno es el que sabe. Al contrario, yo me siento que la dicha es grande y uno se mantiene joven en la medida en que uno tiene capacidad de dejarse enseñar, de aprender, de desaprender y de reaprender. Porque en ese proceso uno va descubriendo lo que el otro vale y cómo cosas que tú creías que las sabías, pues no las sabías para nada. Y sencillamente eso te hace más humilde también, te hace más sencillo todavía. Y eso también es una gran dicha. Así es, monseñor, mire, maravillosamente. También soy testigo de eso, porque una vez, me acuerdo, llegando de Maús al Zulia, yo dije, voy a invitar a monseñor, pero yo creo que monseñor no va a ir porque es obispo y tal. Y usted simplemente me dice, Emaús, yo quiero conocer Emaús, cuéntame de eso. Y voy a hacer ese retiro. Y yo quisiera que diera un testimonio. ¿Cómo le fue en ese retiro? Por supuesto, yo sé que usted ha hecho otros retiros, cursillos, Legión de María, todas estas cosas que están dentro de nuestra iglesia, que nosotros como pastores debemos conocer. Pero ¿cómo le fue en ese retiro de Maús? Cuénteme, ¿cómo se sintió en esa experiencia mausiana? Sí, sabes, esa experiencia es hermosa porque, bueno, uno debe dejar de lado su investidura, sus títulos y su, digamos, oficio, y entrar allí como un simple ejercitante, un simple caminante. Y a mí esa experiencia ya de por ahí me gusta porque yo creo que nosotros necesitamos eso. No, pues de ningún modo renegar ni dejar de lado lo que somos, pero también necesitamos aprender a estar del lado allá, de donde está el pueblo, donde están los demás hermanos, no estar siempre del lado acá. Y el señor Moronta tiene una expresión muy de él para decir esto, que hay que estar del lado de acá de la serie y del otro lado también. Yo digo también que hay que saber estar en esta orilla y en la otra orilla, ¿verdad? Si uno quiere servir mejor, es bueno saber cómo viven aquellos a quienes vas a servir. Y eso es un poco lo que yo capté en Emaús. Yo me sentí de verdad que muy chiquitico en Emaús, porque de repente me vi envuelto en aquellos hombres que me trataban como un ejercitante más, como un hermano más, como un compañero más, que no sabían quién era yo. Y eso hacía que Señor, tenían como mucha confianza. disculpe que lo ataje. Nos quedan 10 segundos. Cortamos y volvemos a comunicarnos porque me gustaría que hiciera un bonito cierre, ya que todavía me queda dos preguntitas nada más. Sí, entonces cortamos.